Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 304 de un curso de milagros. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su paz, desde su armonía, y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. ¿Qué nos recuerda esta lección? Esta lección nos recuerda que somos unidad, unidad con el Padre Celestial, que no hay nada fuera del Padre Celestial, que el Padre Celestial es el alfa y el omega, el principio y el fin, es la eternidad, y que siempre está ahí, que todo está traspasado por su energía divina, que nosotros somos fractales, ¿cierto? Del Padre Celestial, y que estamos viviendo una experiencia humana en un cuerpo, y que ese cuerpo nos permite vivir, o digámoslo, ese personaje que elegimos. ¿Y por qué decimos que lo elegimos? Porque en el espacio entre vidas elegimos quiénes son nuestros padres, elegimos el país donde vamos a nacer, elegimos nuestra personalidad, elegimos ciertas experiencias que queremos vivir para recordar que somos amor. De hecho, mucha gente habla del karma, ¿cierto? Que es la ley del círculo, la ley del dar y recibir, la ley de la siembra y la cosecha, pero casi se nos olvida el dharma, y es que básicamente todo lo que hacemos acá es para bien de nosotros. ¿Por qué? Porque acá no existe en este planeta ni bueno ni malo, existen simplemente experiencias y personajes que nosotros escogemos para retornar al Padre. Sin embargo, a veces nos quedamos en esas experiencias porque por nuestro libre albedrío elegimos vivir desde el miedo, y ese miedo conlleva tristeza, rabia, culpa, juzgamiento, competencia, no aceptación, etcétera, etcétera. O podemos vivir desde la mente recta, que es desde el amor, que nos lleva a la paz, a la armonía, a la alegría. Ahora, ¿es fácil o difícil? Pues es el camino que cada uno debe recorrer. De hecho, hemos conocido maestros a lo largo de la historia que han logrado el camino de la iluminación o el estado crístico. Pues entre esos está el Buda, el Cristo, pero pues nosotros, o yo tomo el Cristo porque pues mi tradición es católica, ¿cierto? Cristiana. Entonces, partiendo de eso, cuando nosotros decimos que mi mundo no nuble la visión de Cristo, es que no me deje llevar por mis 5 sentidos nada más. Y hemos hablado varias veces de que nuestros 5 sentidos muchas veces nos engañan, ¿cierto? Y que los que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen que en el hospital o en el lugar donde tuvo esa experiencia, ellos sienten que se salen del cuerpo, pero que siguen oliendo, que siguen viendo los doctores, que siguen viendo los aparatos, que escuchan a la gente que está sufriendo por la enfermedad que ellos tenían, o por la experiencia que el que está fuera de su cuerpo siente, que muchas veces sienten olores particulares como de alcohol, de gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando decimos, ¿cómo el alma siente? O sea, ¿quién realmente está sintiendo? ¿Cierto? ¿Y quién está experimentando? Entonces, ¿por qué decimos que nos dejamos llevar por los 5 sentidos? Nuestros 5 sentidos a veces perciben solo lo que queremos percibir, y entonces yo he colocado este ejemplo muchas veces, y es cuando tú llegas a la casa de alguien. Vamos a poner un ejemplo de nuestra mamá, y nuestra mamá nos dice, ¿por qué no vas a mi cuarto y bajas una cosmetiquera? Y nosotros vamos, que está en el cuarto, y nosotros bajamos, buscamos, no encontramos la cosmetiquera, y empezamos a mirar y a decir, por favor, díganos el color, cómo es de grande, etcétera, etcétera, pero no la encontramos porque no la podemos ver, porque no la hemos registrado. Por eso es muy difícil ver lo que otras personas perciben. De hecho, nuestra mamá llega y la encuentra así y dice, mírala, y uno dice, wow, no la había visto. Muchos historiadores nos dicen que cuando llegaron los españoles a las Américas, ¿cierto? A América, pareciera que los indígenas no pudieron registrar porque su percepción no conocían que era barco, que se dieron cuenta después de varios días de que los barcos estaban ahí, porque nosotros solo percibimos lo que conocemos, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, en el Himalaya, en lugares así como Nebraska, hay diferentes tipos de nieve, y que ellos reconocen porque viven en el ambiente de la nieve. Entonces saben que aquí puedes romperte el hielo, que acá esa más amarilla y que puede haber vegetación, etcétera, etcétera. Ellos saben reconocer, nosotros no.
y nuestros sentidos nos engañan. Entonces podemos ver por fuera una persona maravillosa, súper amable, pero yo no sé por dentro. Nosotros olemos cosas que decimos, uy, terrible, cuando la pruebas es deliciosa, o probamos cosas que son amargas y decimos terrible, pero resulta que son remedios para nuestra vida. Oímos palabras maravillosas en donde nos dicen que nos aman, que somos perfectos, que somos lo mejor, pero esas palabras no están cargadas de verdad. Muchas veces también nuestro tacto se equivoca y vamos a tocar algo o tocamos algo que pareciera a nuestra vista que es súper suavecito como un gusanito y resulta que es venenoso o espinoso. Entonces lo que nos dice acá es, mira, no solamente hacia el mundo, lo que el mundo te ofrece, porque es una percepción tuya, le diste significado a ese mundo y esos significados son bueno, bonito, malo, la gente que se viste de esta manera es mala, la gente que no se viste de esta manera es mala. ¿Cuántas veces juzgamos a personas que están tatuadas o que tienen diferentes anillitos en su nariz, en sus oídos, en sus orejas, perdón, y resulta que son gente maravillosa, pero la juzgamos por el tatuaje? O muchas veces juzgamos a personas por su forma de vestir y entonces se viste elegante, creemos que es supremamente honesta y resulta que no es así. De hecho, en Colombia existe un refrán que dice, el hábito no hace el monje, ¿cierto? Y entonces lo que nos dice acá es, mira, ¿cierto? Con la visión de Cristo, y es mirar detrás de lo que hay en ese personaje, ¿cierto? Porque ese personaje te puede decir muchas cosas, pero tú te puedes engañar y te puedes caer en la tentación de creer cosas que no son. Entonces, por ejemplo, la gente, hemos visto, por ejemplo, muchas sectas que llevan al suicidio a muchos de los seguidores, muchas sectas que han obligado a tomar veneno a ciertas personas, ¿cierto? Entonces, miremos qué estamos siguiendo y recordemos que somos un todo en el interior, en esa energía divina, pero por fuera somos individuales. Entonces, mira, ¿verdad? ¿Qué quieres seguir? ¿Qué deseas? ¿O lo haces simplemente porque el mundo lo sigue? Ahora, que mi mundo no nuble la visión de Cristo. ¿Y cuál es la visión de Cristo? Recordemos que él hablaba con fariseos, habló con la samaritana, él creía a todo el mundo, él veía amor en todo el mundo. Y de hecho, más que ver amor, él se veía a través de todo el mundo. ¿Qué significa? Cuando él se reconoce su yo soy, santo, puro, hijo de Dios, pues reconoce que los otros son así. Y eso hace que no se case con personajes. ¿Qué significa no se case con personajes? Si Jesús hubiera creído en las profecías, como hablaban los judíos, que el Mesías venía a hacer básicamente una guerra contra los romanos y a liberarlos de esa esclavitud, pues Jesús se mete en ese personaje, pero Jesús mantuvo su yo soy, y es esa parte espiritual que lleva a la iluminación, que lleva a decir palabras como no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿cierto? Partiendo de eso, pues lo que nos dice esta lección es, mira qué hay detrás de cada acto, porque muchos actos que parecen de amor no son de amor, ¿cierto? Y pongo un ejemplo. Los chicos ahora jóvenes están pues tomando decisiones desde muy pequeños, y entonces yo hablaba el otro día de que muchos padres le preguntan a un niño de 3 años qué quiere comer, ¿cierto? Entonces tú vas a diferentes restaurantes, a diferentes buffets, y el niño está llorando porque quiere dona, quiere chocolate, quiere ciertas cosas, pero no come verduras, pescado, que es bueno para él. Entonces le damos a elegir a un niño de 3 años qué quiere comer, pero también le decimos qué quiere vestirse, pero además le indicamos qué género quiere tener. ¿Eso es malo? Bueno, no, simplemente existe la ley del orden. ¿Cuál es la ley del orden? Que nosotros como adultos debemos, y sobre todo como padres cuidando a un niño, debemos saber qué es lo mejor para ellos, ¿cierto? Entonces, imagínate que los niños no quieran aplicarse una vacuna o una inyección que es para su bien, o que no se puedan tomar un remedio que es para su bien, o que no quieran comer proteína, leche, huevos, calcio, que es para su crecimiento. Pues terrible, ¿cierto? Pues es lo que está pasando. Porque los padres quieren ser amados a cualquier precio, sin importar que ese amor haga que su hijo se pierda, ¿cierto? Entonces le permito tanto que el hijo, cuando no le digo algo, cuando yo le digo que no, pues ese hijo me dice que no me quiere, que me odia, y yo sufro por eso. Realmente el papel de los padres es buscar respeto y amar, ¿cierto? Como sea. El papel de los hijos es respetar. Y entonces pues ya de grandes elegirán con su libre albedrío qué quieren hacer,
que quieren ser y es perfecto, pero para eso Dios hizo un orden. Los papás son los grandes. Ahora, ¿por qué viene esto pues a colación? Porque creemos que el permitir todo a un hijo es un acto de amor, pero eso no es un acto de amor. Es un acto que hace que se pierda un orden, pero sobre todo que un chiquito, digámoslo así, que un bebé, que un niño de 3 años no pueda tomar decisiones y pueda elegir erróneamente cosas para su alimentación, para su crecimiento, para su propia vida, para todo lo que es bueno para él, ¿cierto? Ahora, ya después de una cierta edad puede elegir, obviamente, que es lo que pasa muchas veces con las personas que se quedan eligiendo lo que los padres eligen. No es así. Pero mientras los chicos estén bajo nuestro cuidado, pues precisamente es nuestro cuidado cuidarlos, ¿no? No vas a permitir que tus niños de 6 años, 7 años, pues estén tomando alcohol, no vas a permitir que tus niños de 6, 7 años estén fumando un cigarrillo, no vas a permitir que haya drogas en tu casa, muchas cosas, ¿cierto? Pero es tu decisión formar un criterio en esos niños, ya ellos después decidirán. Ahora, ¿por qué decimos que confundimos el amor? ¿Cierto? Y lo digo porque a veces, por ejemplo, vemos dictadores en ciertos países y no los estamos viendo sino apoyando. Entonces, aquellas personas que generan cualquier tipo de sufrimiento a un ser, no importa que ese ser haya causado un sufrimiento, pues estamos haciendo exactamente lo mismo, porque imagínense, y por eso de pronto tomo el tema de la película Batman, ¿cierto? En el primero hay un experimento social donde el Guasón quería demostrar algo, ¿cierto? Él no quería dinero, de hecho quemó todo el dinero, él no quería poder, él no quería nada, él quería demostrar algo. Y es que toda la gente puede llegar a caer en la tentación de ser malvado por la sociedad, como le pasó a él. Y entonces él hace un experimento social maravilloso en donde pone unas personas buenas, digámoslo así, que no hayan cometido ningún error supuestamente frente a la sociedad, padres de familia con niños en un barco, y pone los peores asesinos y criminales en otro barco. Y a cada uno les pone un detonador porque en cada barco hay una bomba. Y entonces los buenos empiezan con el diálogo diciendo, ¿será que ponemos este detonador y ya? Porque pues nosotros somos buenos. Pero alguien dice, ¿y si nosotros colocamos esa bomba o ponemos el detonador? Pues ¿qué pasa? ¿En qué nos convertimos? Vamos a ser como ellos, no podemos ser asesinos. Y los asesinos dijeron, pues ya somos asesinos, ¿qué nos importa? ¿Cierto? Y en ese pensar de cada grupo, digámoslo así, pasa uno de las personas que se supone que era el mayor criminal y coge el detonador y dice, yo voy a hacer en el barco pues donde estaban los criminales, voy a hacer lo que todo el mundo debió hacer hace rato, y bota el detonador y no pasa nada. Entonces Guasón queda como así, pero en esa película lo que logra el Guasón es escoger al alcalde, ¿cierto? Que es el más, digamos, el más noble, el más bonito, lo quema, lo vuelve doble cara, le daña todo y le daña su fe. Entonces él demuestra con una sola persona que le puedes dañar la vida con él afuera, ¿no? Entonces acá en este tema nos muestran lo mismo, ¿no? Vemos guerras, ¿cierto? Causadas, vemos catástrofes causadas, vemos cómo ciertos presidentes cogen a los supuestamente malos o los pandilleros y los tratan como animales solo para que vean cómo se sienten, pero entonces ¿en qué nos estamos convirtiendo? Pero mucha gente dice, sí, matemos a los malos, terrible. Entonces uno dice, wow, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Ahora, eso es equivocarse, digamos, porque estás generando una energía, y recuerden que cada energía creada vuelve a su creador. Por lo tanto, todo pensamiento en donde yo infrinja sufrimiento, no solamente a mí, sino a mi hermano, a mi amigo, a quien crea que está a mi alcance, pues toda energía creada vuelve a su creador, y entonces generamos más lo que Miguel Ruiz llama mitote, o lo que nosotros llamamos una energía negativa que se une a las guerras, a las pandemias, etc. Ahora, cuando yo digo que mi mundo no nuble la visión de Cristo, es cuando yo puedo tomar la decisión y decir, yo no voy a actuar causando ningún tipo de sufrimiento ni a mí ni a nadie. Y cuando yo puedo decir eso, pues solo me puedo dirigir al amor, porque puedo elegir desde el amor. ¿Y qué significa elegir desde el amor?
¿Cuántas veces? Y yo pongo un ejemplo que me parece muy bonito, que es lo de los Hutus y los Tutsis en Ruanda, que pasaron por una matanza terrible, más fuerte que el holocausto de los judíos, que fue también terrible. Cuando ellos tienen un proceso de resocialización, lo que quieren es la verdad y la paz, y buscan, digamos, aliarse en una nueva formas de socializar a través de la paz, de la convivencia, etcétera, y lo han logrado. Entonces, cuando podemos mirar que las personas que nos hicieron daño, ¿cierto?, que es físico, ¿cierto?, simplemente están viviendo un personaje y que se han salido y que no han recordado que son amor, pues lo único que podemos sentir es compasión, porque eso significa que esa persona posteriormente, ya sea en esta vida o en otra vida, tendrá que recoger esa energía, y eso es fuertísimo. Entonces, lo que nos dice este curso de milagros es: actúa siempre desde el amor. ¿Y cómo actuamos desde el amor? Cuando yo puedo decir: ¿y cómo actuaría Jesús en esta situación? ¿Qué diría Jesús en esta situación? ¿Qué diría el amor a través de mí? ¿Qué haría el amor a través de mí? Realmente el amor maldeciría, se vengaría, competiría, qué sé yo, juzgaría, culparía. Pues no. ¿Por qué? Porque el amor simplemente es y deja por el libre albedrío ser a la otra persona sin juzgarla, sin tratar de convencerla, sin dañarla, pero sí emitiendo emociones de energía que permitan a esa persona recordar quién es. Y entonces yo pongo un ejemplo. A veces cuando nosotros vemos una persona que cayó en la droga, ¿cierto?, nosotros decimos: terrible, es drogadicto, es malo, y lo excluimos de la sociedad, ¿cierto? Pero no vemos que detrás de ese personaje que eligió, que en ese momento es una persona que ha consumido algún tipo de droga, existe un alma que no se está dando cuenta de su verdad y se creyó ese personaje y sigue repitiendo su misma historia. Ahora, ¿qué hago? Qué sé yo, juzgándolo, ¿qué hago? Dañándolo, nada. Ahora, tampoco puedo decirle: venga para mi casa y venga que yo le voy a ayudar. Tampoco, porque él no se va a poder ayudar porque él no quiere. Acuérdate que el libre albedrío le permite a cada uno decidir qué quiere. De hecho, yo conozco casos en donde hay gente que ha estado en el Bronx y dice: prefiero estar en el Bronx, pero no me quiten esto. Es mi decisión. Lo único que podemos hacer es mandarle buena energía y recordar en nuestra mente que él es un espíritu divino, que está viviendo un personaje en un momento de droga, de robo, de asesinato, de algún error de pensamiento que le hace olvidar su verdadera esencia. Pero que tú, ¿cierto?, que estás escuchando al otro lado de esta pantalla, que yo podemos mirarlo como es una chispa divina viviendo una experiencia que lo lleva solamente a él al dolor. ¿Y por qué digo solamente a él al dolor? Porque el dolor del otro, de sus padres, de sus parientes, es querer controlar y que sea el hijo como ellos quieren, pero es otro tipo de dolor, ¿cierto? Otro tipo de experiencia. ¿Por qué? Porque no puedo hacer que mi hijo, que mi padre, que mi madre, que mi hermano, qué sé yo, que mi pareja, quien caiga en la droga, pues cambie, porque es su libre albedrío. Lo único que puedo hacer es seguir con mi vida, mejorar, digamos, mi vibración y verlo con los ojos del amor, sin crucificarme con él, sin llevarle su cruz y sin cantaletas, sin sermones, sin nada. Entonces, cuando yo permito al otro que sea, ¿cierto?, pero que en mí no cause ningún sufrimiento, ni en la demás persona, ¿cierto?, lo que yo puedo hacer es simplemente en este momento es protegerme para que no haya ningún sufrimiento y entregárselo al Padre Celestial, porque Él corresponde al Padre Celestial. Cualquier acto, ¿cierto?, que el otro haga corresponde a su mente errada, pero frente al alma es lo que corresponde a la mente recta. Por eso, cuando yo digo que mi mundo no nuble la visión de Cristo, mi mundo puede ser un mundo oscuro, en donde yo crea que todo el mundo me va a hacer daño, en donde yo crea que yo no soy capaz de muchas cosas, en donde yo crea que no soy suficiente. Entonces, que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Y Cristo, ¿qué me dice? O el Padre, ¿qué me dice? Tú eres mi hija amada, tú eres perfecta tal y como es. Recuérdate que debes actuar desde el amor. Recuérdate que tu cuerpo es sagrado porque es el templo mío. Recuerda que tú eres co-creador. Recuerda que cada pensamiento y emisión de energía provoca situaciones, experiencias que hacen repetir esa emisión de energía y ese pensamiento.
Por lo tanto, sé cuidadoso y elige nuevamente. ¿Cómo vas a elegir? Entonces, yo lo pongo en mi caso. Yo sufrí mucho tiempo y pues para muchos de pronto es una bobada, una pena de amor, pero para mí fue durísimo. Fue 8 años sufriendo y elegía 1000 veces estar ahí en ese dolor y elegía quedarme en mis pensamientos, elegía trabajar más y en los pocos momentos que me tenía digamos, de no trabajo, pensar en esa persona y hacer estrategias para que volviera a mí. Cuando elegí soltar esos pensamientos y elegí mi paz, descubrí que era mi decisión estar en mi paz o estar en ese sufrimiento y que nadie más, ni el otro tenía la culpa, sino yo misma. Y que no podía cambiar y con mis actos hacer que el otro me amara. Simplemente me tenía que amar yo, que respetar yo y elegí estar simplemente en donde las personas me mostraran cariño, pero no con palabras, sino que yo lo sintiera todos los días. Y gracias a eso, a esa elección, y le doy gracias a Dios, pude encontrar a mi esposo, que realmente es maravilloso, no tiene muchas palabras, pero con sus actos, con sus gestos, con sus detalles, con lo que hace por mí, pues me expresa el amor. Entonces, si alguien quizás lo viera, diría, wow, no es romántico, como lo hablan las películas, wow, no habla nada, pero todo lo que dice, hace, actúa, piensa, va en pro de mi bienestar y del bienestar de él. Entonces entendí que a veces nosotros creemos en un amor muy de magia, que creemos y nos dejamos confundir y llamamos amor a lo que no es amor y llamamos respeto a lo que no es respeto y llamamos libertad a dejar hacer la gente con nosotros o con ellos mismos lo que quieran. Y pues está bien cuando son mayores, pero cuando son niños, pues la libertad es que nosotros sepamos qué es lo mejor para ellos y que vean que realmente los amamos en la libertad de escoger lo mejor para ellos mientras ellos no tengan todavía la posibilidad de elegir correctamente. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias y pues la Iglesia Católica siempre nos dice, ver el rostro de Jesús en el otro. Entonces mándale una energía de paz, manda tu buena vibra. Por eso yo siempre digo que cuando ves a una pareja enamorada, siente esa sensación, que bendícela, que cuando ves una madre y un hijo bien felices, bendícela, que cuando ves unos niños, bendícelos. Cuando ves algo que no te gusta, simplemente quítale la atención y recuerda que dentro de ese ser humano o dentro de esa situación hay chispa divina y que solamente esto es un personaje y una situación para que nosotros emitamos energía. Ahora, ¿dónde quieres emitirla? ¿Desde dónde? Perdón, ¿desde el amor que nos une a la mente recta o desde el miedo y unirte al victimismo de lo que pasa? Pues nada, nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.